Saludos oyentes de la Noche de Radio, gracias por escucharnos. Hoy es miércoles 17 de abril del año 2024. Después del repentino asombro que se esforzó en mostrar ayer la izquierda al descubrir ahora el verdadero rostro de Bildu, hoy hemos presenciado un nuevo episodio en el plano político que o bien podemos enmarcar en otro caso de tomadura de pelo a todos los ciudadanos, o bien es algo más preocupante y resulta que estamos ante la constatación de que Pedro Sánchez ya ha renunciado a seguir controlando su propio gobierno. Saben que el próximo lunes, que es día 22, arranca en el Congreso y en el Senado la comisión de investigación por la trama socialista de las mascarillas. En la del Congreso, que es la que ha promovido el Partido Socialista para tratar de deslucir la del Senado, donde tiene mayoría el PP, van a comparecer hasta 134 personas. Mejor dicho, iban a comparecer 134 personas. En la lista inicial del Partido Socialista solo constaban 84 nombres. No les vamos a decir uno a uno, pero eran 84 los que había citado el PSOE. Resulta que no les ha quedado más remedio que añadir, que sumar medio centenar más, porque así se lo han exigido sus socios de Bildu, Junts y también los de Esquerra. Por ejemplo, y ayer se lo contamos en este programa, José Luis Ábalos, que el Partido Socialista no le quería citar, no vaya a ser que, pero al final ha tenido que ceder porque así se lo han exigido, así le han obligado sus aliados independentistas. Pero, y es la noticia de este miércoles, entre esos 134 nombres de comparecientes, el problema no era solo José Luis Ábalos. Hay tres nombres, todavía a esta hora, aunque hay novedades, ahora se las vamos a contar, que han provocado otra inesperada gesticulación que o bien estaba preparada o ha descolocado, es cierto, por completo al Partido Socialista. Ahora lo verán ustedes y lo valorarán. Para que no se pierdan dentro de esta extraña contradicción, les vamos a contar el relato de los hechos desde el principio. Y lo primero son los nombres, los tres nombres que han desatado la polémica del día. Alejandro Luzón, que es el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Ignacio de Lucas, fiscal encargado de investigar las presuntas irregularidades del caso Mascarillas en Baleares y en Canarias. Y Codruta Kövesi, que es la fiscal jefe de la Fiscalía Europea. Tres fiscales en activo, miembros de un poder judicial constantemente señalado por los partidos independentistas y que hasta esta mañana el Partido Socialista estaba dispuesto a llamar a la comisión del Congreso, porque así se había autorizado antes de cerrar este martes la lista oficial de comparecientes. Por ser más concretos todavía, Bildu es quien había exigido a Patxi López, portavoz parlamentario socialista, la presencia de los fiscales Luzón y Kövesi, y el partido del fugado Puigdemont, Junts, habría exigido la comparecencia del fiscal de Lucas. Lo que pretendían los separatistas con esta jugada, llevando a fiscales a comparecer ante políticos y no al revés, en comisiones de investigación en el Congreso, creo que está bastante claro. Sentar un precedente para poder hacer lo mismo en las llamadas comisiones de lawfare, en las que Esquerra y en las que Junts quieren fiscalizar y señalar de nuevo a jueces y a fiscales. Ya no habría excusa. Este era el plan en los partidos independentistas. Lo que no se explica con tanta facilidad es qué es lo que pretendía exactamente el Partido Socialista autorizando la comparecencia de tres fiscales. Y aquí es donde les decíamos al principio que o bien estamos ante una nueva humillación del separatismo a Pedro Sánchez, cosa que es verdad que no sería nada nuevo, o bien aquí todos están jugando su papel. Lo que sucede es que nada más conocer, publicarse esa lista de comparecientes hoy,
se ha colado en escena un actor que ha sido el que le ha dado la vuelta por completo a toda la historia, a todo el relato, y ha provocado que a esta hora de la tarde, 8:06, les tengamos que hablar ya en pasado, porque parece que finalmente esos 3 fiscales no van a ser llamados a esta comisión de investigación en el Congreso. A través de un escrito remitido al presidente de esa comisión de investigación, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido reconsiderar la decisión de llamar a comparecer al fiscal jefe anticorrupción, el único de los 3 que depende de la Fiscalía Española, porque podría perturbar el trabajo del Ministerio Público, teniendo en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de esta comisión. Y añadía más en esa carta el fiscal general: la comparecencia del fiscal Luzón podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada, e incluso suponer un problema para las alegaciones al derecho de defensa que, pues pudieran efectuar los afectados por estas investigaciones. Y decimos que ha sido el pronunciamiento del fiscal general Álvaro García Ortiz el que ha conseguido alterar el plan inicial, porque ha sido conocer este escrito y salir rápidamente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a decir que, lo de citar a 3 fiscales no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales. Y es verdad que podríamos decir que estas palabras de Félix Bolaños son coherentes. Son coherentes con lo que ha mantenido el ministro de Justicia en otras ocasiones. Es verdad, es así. El ejemplo más reciente, el pasado 12 de marzo. En este caso, hablando de jueces. La ley impide que puedan comparecer en comisiones de investigación jueces y magistrados para declarar sobre asuntos de los que han tenido conocimiento en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y por tanto lo quiero decir con total claridad. Los grupos parlamentarios podrán hacer las peticiones de comparecientes que deseen, pero el Grupo Socialista cumplirá la ley e impedirá que haya jueces y magistrados compareciendo en comisiones de investigación. Pues ha sido el Grupo Socialista, su partido, el que ha autorizado la citación de fiscales para declarar en una comisión sobre una causa que está abierta. Entonces, ¿qué es lo que no tiene sentido para el ministro de Justicia? ¿Acaso no estaba informado Félix Bolaños, ministro socialista, de lo que su grupo parlamentario estaba pactando, había pactado con Junts y con Bildu? Bildu y Junts tienen el poder de conseguir que Pedro Sánchez apruebe cosas que no cuentan con el visto bueno del ministro de Justicia. ¿Va a salir el portavoz parlamentario Patxi López a explicar qué ha pasado? ¿Nunca se puso en contacto con Bolaños? Y no ha sido solo el ministro de Justicia. La ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, también ha salido a decir que ella no entiende lo de los fiscales. Creo que no es el procedimiento más adecuado llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones, porque ellos tienen un trabajo que realizar, un trabajo que hacer, que realizan siempre sometidos a la ley y a la independencia en el caso del Poder Judicial, pero desde luego no voy a ser yo quien entra a valorar decisiones del Poder Legislativo. Hay quien ha sabido, hay que decirlo, disimular mucho mejor. La número 2 del Partido Socialista, vicepresidenta también del Gobierno, María Jesús Montero. ¿Para qué hablar de fiscales teniendo el comodín habitual? No era vocación del Partido Socialista que acudieran a la comisión los fiscales, pero lo que sí me parece es que hay que, desde luego, respetar las comparecencias que se puedan plantear en el Congreso de los Diputados por parte de los partidos políticos, porque me llama la atención, ¿no?, que el señor Feijóo hable de falta de respeto cuando la señora Ayuso ha hecho un ataque sin precedentes a la Fiscalía General, no solamente trasladando falsas cuestiones sobre el proceder de la Fiscalía General, sino que incluso insultando al propio fiscal general. Rubén Fernández, muy buenas tardes.
Luis Esmeralda. Vaya lío tienen, Rubén, montado en el Partido Socialista, en el gobierno, porque claro, solo había dos caminos, Rubén, y por eso queríamos hablar contigo. Tú conoces mejor realmente cuál es la fórmula y nos puedes explicar por la que finalmente ha optado el Partido Socialista. Solo había dos caminos, o nos creíamos que el ministro de Justicia no tenía ni idea y tenía que acabar desautorizando a Patxi López, o los que iban a acabar desacreditados por Bildu o por Junts iban a ser el ministro y el fiscal general. Pero hay novedades. Hay novedades, Sí, las cuentas tú en Libertad Digital y, Rubén, no habrá citación finalmente de los fiscales. Sí, no habrá citación y lo que comentas ahora mismo, ¿no? Están buscando todavía la fórmula para evitar que testifiquen en la comisión de investigación. Fuentes parlamentarias nos aseguran que de momento no están citados, que solo figuran en una lista. Ya veremos cómo se hace. Argumentan desde el partido, todo queda ahora a merced de la mesa del Congreso, que es la que establece los plazos y las mesas de las 134 comparecencias solicitadas. Y hay que recordar que aquí, por cierto, ¿quién es la presidenta del Congreso? Pues la socialista Francina Armengol, así que lo tienen todo de lado el Partido Socialista. En el Gobierno añaden que no es que no puedan llamar a fiscales, que sí que se puede, sino que no se puede si están instruyendo un caso. Y hay que recordar que, bueno, pues habían citado tanto a la Fiscalía Europea como a la de Anticorrupción, que todavía siguen recabando más datos sobre el caso Koldo, y es improbable que finalicen su instrucción antes de los 4 meses que dura la comisión de investigación. Bueno, pero esta información, Rubén, hasta donde sabemos el Partido Socialista hasta ayer lo sabía y aún así pactó con Bildu y con Junts los nombres de los 3 fiscales. Yo no sé, Rubén, nos dices que la maniobra puede ser un poco complicada. Entiendo que no basta, como dices tú, con eliminar estas 3 citaciones del listado. ¿Habría que hacer una nueva votación de esa comisión? Pues eso queda todo a merced de la mesa del Congreso. Ahí sí que es cierto que tienen mayoría Sumar y el Partido Socialista, que no tiene representación Bildu, que no tiene representación Esquerra, así que podrían estar buscando ese atajo, pese a ese acuerdo inicial en la lista con el resto de socios. ¿Sabemos cómo se lo han tomado Bildu y Junts? Pues de momento guardan silencio, pero hay que recordar que durante los últimos años los socios del PSOE, en especial Esquerra, Podemos y Junts, han ocultado que tienen ganas de citar en diferentes comisiones de investigación a magistrados que han instruido causas contra sus partidos. Es una manera también de señalarles y evaluar su trabajo, es lo que han dado en llamar lawfare. La citación de varios fiscales en la comisión del caso Koldo podría sentar un precedente de cara a otras investigaciones que están abiertas en el Congreso. Hay que recordar que no es la única comisión de investigación, hay otra, por ejemplo, que es auspiciada por los separatistas, que es la Operación Cataluña, y en la que el PSOE de momento ha declinado citar a los magistrados, así que parece que ha habido un acuerdo en la lista, pero que por detrás el Partido Socialista en la mesa del Congreso no les piensa citar. Hay un dato muy interesante, Rubén, que hemos conocido hace pocos minutos. En esa comisión de las mascarillas, organizada por el Partido Socialista, se han cursado 369 peticiones de documentación. De estas peticiones de documentación resulta que el 83% tiene que ver con la gestión de administraciones del Partido Popular y solamente un 12% tiene que ver con el caso Koldo, que esto, hombre, pues es llamativo. El lunes arranca la comisión, Rubén, y arranca con una intervención muy interesante, que es la del exministro de Sanidad, Salvador Illa, candidato también del PSC a las elecciones catalanas en la semana en la que comienza la campaña para las elecciones del 12 de mayo. Sí, porque además en el PSOE se muestran muy optimistas con esta declaración de Illa. Creen que será el inicio de su precampaña, reivindicando su gestión en el ministerio que le dio fama, el de Sanidad. Nadie sabe los datos como él, recuerdan a la dirección del PSOE, donde ponen sus esperanzas en su dialéctica y experiencia de gestión durante la pandemia. Hay que recordar que el Congreso se ha adelantado unos días a la citación que el primer secretario del PSC tenía en el Senado, el objetivo contraprogramar para dar todavía más importancia a esta primera declaración ante el Congreso de los Diputados. Y por cierto, Illa, que se está convirtiendo también en una estrella en la campaña vasca. Mañana irrumpe en la recta final con un mitin que hará en Irún con el candidato socialista Eneko Andueza. Bueno, pues estaremos muy pendientes porque este domingo elecciones en el País Vasco, anda que no está agitado el calendario. Rubén, la semana que viene elecciones catalanas, campaña, inicio de campaña el viernes para las elecciones catalanas 12 de mayo. Bueno, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona todo esto con las comisiones en el Congreso y en el Senado por el caso, la trama socialista de las mascarillas. Rubén, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Un saludo. No nos negarán que, hombre, la maniobra tiene lo suyo. A ver qué es lo que ocurre. Como dice Rubén, el Partido Socialista tiene mayoría en la mesa del Congreso, pero minutos antes de comenzar este programa, nuestro compañero experto en tribunales, que es Miguel Ángel Pérez, nos ha comentado que tras hablar con varios fiscales sobre lo que ha podido suceder hoy, esta extraña incoherencia, resulta que a lo mejor lo de que en el Gobierno y en el Partido Socialista no contaban con la protesta del fiscal general del Estado y que todo ha sido una jugada algo torpe del PSOE, a lo mejor no es tan cierto. Así que le hemos pedido a nuestro compañero Miguel Ángel que nos lo cuente. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Esmeralda? Pues la verdad es que los fiscales no se lo acaban de creer y lo que consideran es que todo lo que ha sucedido en las últimas horas pues no deja de ser una operación de blanqueamiento precisamente pues para mejorar la imagen del gobierno de Pedro Sánchez y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hay que decir pues que conocíamos prácticamente hace unas horas, ¿no?, esa lista del Partido Socialista que incluía la citación para la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Koldo, pues del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, el fiscal de la Fiscalía Europea Ignacio de Lucas y la fiscal jefe de la Fiscalía Europea. Cabe destacar que este mismo miércoles a primera hora, de repente pues Álvaro García Ortiz pedía por carta que no se citara en el Congreso pues al fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Horas después pues escuchábamos al ministro de Justicia Félix Bolaños diciendo que no tenía sentido y luego pues incluso la ministra de Defensa, la magistrada Margarita Robles, consideraba que esta citación de fiscales pues que no era adecuada, ¿no? Las fuentes fiscales que hemos consultado lo que nos dicen es que todo obviamente responde pues a una operación para haber blanqueado al Ejecutivo tras todo lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, en los últimos meses recordamos que el Gobierno ha avalado la creación de comisiones de investigación para citar a jueces por supuesto lawfare y que además pues este blanqueamiento también se extendería sobre el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en los últimos meses, por solo citar algunas polémicas, pues ha protagonizado el escándalo de la filtración del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, la ley de amnistía o incluso pues la investigación, ¿no?, al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por terrorismo que la Fiscalía intentó bloquear. Por último nos cuentan que no hay que perder de vista que esta operación se produce precisamente a las puertas de unas elecciones autonómicas vascas y catalanas y de los próximos comicios en Europa. 8:18 de la tarde, don Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo valoran ustedes lo que ha sucedido hoy? El Partido Socialista primero acepta que 3 fiscales en activo, con relación directa con el objeto de la investigación que se va a llevar a comisión, vayan al Congreso. Después sale el ministro de Justicia, dice que no tiene sentido. Previamente el fiscal general del Estado se queja de que esto puede perturbar el trabajo del Ministerio Público. Vale, yo creo que estamos viendo en España cuestiones una detrás de otra inéditas, ¿no? Es decir, que no se habían visto en ningún momento como para tener un precedente de una citación en una comisión de investigación de un fiscal o un juez, ¿no? Es decir, la arquitectura, lo que se había diseñado de las relaciones del Congreso y del Senado con el Ministerio Fiscal es a través del fiscal general del Estado, en el que pueden efectivamente hacer las consultas que quieran. Incluso el fiscal general del Estado no es infrecuente que comparezca ante la Comisión de Justicia, incluso el Congreso o el Senado a petición de esto, y colabore y dé la información que considere oportuna. Lo que sí ha resultado completamente inédito, porque no había ocurrido nunca, es que hubiera una citación para una comparecencia en una comisión de investigación. Yo me imagino que los servicios jurídicos del Congreso habrán informado que esta cuestión puede desarrollarse, y ya le digo, no es fácil resolver desde el punto de vista jurídico si se puede hacer o no se puede hacer. Lo que ha hecho el fiscal general del Estado, a nuestro modo de ver, que es cuando se dirige al presidente de la comisión recomendando que reconsidere la citación del señor Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a nuestro modo de ver es una intervención del fiscal general del Estado otra vez insuficiente. ¿Por qué decimos que es insuficiente? Porque si realmente considera que no cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico la comparecencia de un fiscal a una citación de una comisión de investigación, lo que debería haber contestado
en ese sentido. Yo entiendo que vamos a tener que ver probablemente que el fiscal general del Estado tenga que tomar una postura más clara, es decir, bien de oficio o bien por una consulta del fiscal que se ve citado a una comisión de investigación, será la propia Fiscalía General del Estado la que tendrá que decir si cabe o no cabe una comparecencia de un fiscal en activo en una comisión de investigación del Congreso. ¿Les ha sorprendido a ustedes que ahora el fiscal general del Estado defienda, ha sido la expresión que ha utilizado, que no se debe perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal? Porque, por poner solo unos cuantos ejemplos recientes, y algunos de ellos los citaba nuestro compañero experto en tribunales hace unos instantes, Miguel Ángel Pérez, maniobrar para que su número 2 en la Fiscalía sea quien decida sobre si Puigdemont tiene que ser o no juzgado por terrorismo, desoír la petición del Senado para informar sobre la ley de amnistía, incurrir en una desviación de poder para ascender a Dolores Delgado, su amiga íntima, antecesora en el cargo a la máxima categoría de la carrera fiscal, paralizar una investigación por asesinato que apuntaba Arnaldo Otegi. Lo último, de ayer mismo, salir al rescate de la vicepresidenta del Gobierno tras la filtración sobre la pareja de la presidenta madrileña. ¿Le sorprende que el fiscal general quiera ahora, diga él, proteger la imagen del Ministerio Fiscal? No, mire, es que precisamente todo ese cúmulo de actuaciones del fiscal general del Estado nos han llevado, en primer lugar, a presentar una demanda la semana pasada que ya se emitió, se le dio traslado al abogado del Estado para que la conteste en 20 días, y previamente habíamos interpuesto hace 2 meses el recurso contra el nombramiento del fiscal general del Estado al considerar que no era una persona idónea para encarnar ese cargo. O sea, que todo eso que usted acaba de decir, que son acontecimientos incluso en algunos casos anteriores a su renovación como fiscal general del Estado, es lo que nos motivó a que en nuestras conclusiones en noviembre del año pasado ya dijéramos que no considerábamos idóneo al señor García Ortiz para encarnar la Fiscalía General del Estado. Estas últimas actuaciones nos han llevado también, en una carta que le comunicamos ayer al fiscal general del Estado, que nosotros como asociación y por responsabilidad asociativa nos vamos a tener que separar del grupo de trabajo que se creó la semana pasada para una posible reforma o un nuevo proyecto de estatuto del Ministerio Fiscal que pudiera revestir o configurar al Ministerio Fiscal en condiciones de poder instruir las causas penales en España. ¿Por qué? Porque este tipo de actuación aleja muchísimo a un fiscal independiente, no solamente del gobierno, sino de la propia estructura. Es decir, cuando se instruye recibiendo órdenes del superior respecto a lo que uno debe hacer cuando está instruyendo una causa penal, pues entendemos que esas no son las formas para que el ciudadano perciba que el Ministerio Fiscal es una institución independiente y que va a contar con todas las garantías para poder llevar una instrucción en España. Por eso le digo que no nos sorprende que ahora haya haya remitido una carta al presidente de la comisión indicándole que reconsidere la posición. Nuevamente se queda corto, porque mire usted, lo que debe hacer como jefe del Ministerio Fiscal es, si no lo tiene claro, que sea la Secretaría Técnica o la Junta de Fiscales de Sala el que estudie el tema y diga: el Ministerio Fiscal, ninguno de los integrantes tiene obligación de comparecer en una comisión de investigación, pero no ha dicho eso. No sé si han obtenido ustedes respuesta, ya que le iba a preguntar por lo que sucedió ayer, a esa negativa suya a participar en el grupo de trabajo para el estudio de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Hombre, que yo sepa no, pero también es verdad que no me ha dado tiempo a chequear completamente el correo electrónico. A lo mejor está por ahí el correo, bueno, entonces... Igual me han ponemos en cuarentena, sí. No se lo puedo asegurar, pero de todas maneras no creo que quiero decir que este tipo de cosas no se produce una contestación con esa rapidez, ¿no? Me imagino que a lo largo de la semana nos dirán algo o a lo mejor no nos dicen nada, no lo sé. Bueno, pues don Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, creíamos que hoy era un día importante para poder conocer su opinión respecto a lo que ha sucedido esta mañana en este país. Muchísimas gracias por atender la llamada de este programa. Un saludo, buenas tardes. Gracias a ustedes, Esmeralda. Hasta luego. Por cierto, una cosa más que les tenemos que contar, lo pueden leer ya en la portada de Libertad Digital. Según el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, la agencia tributaria pedirá que la Tesorería de la Seguridad Social devuelva a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, 552.000 euros. Hay que recordar que en una comparecencia pública Isabel Díaz Ayuso hace un mes aseguraba que Hacienda le debía a su pareja casi 600.000 euros. ¿Esto qué significa?
pues esto significa que el caso podría dar un giro muy importante que obligaría a la Fiscalía a anular el juicio, según informan desde el gobierno de Díaz Ayuso, si se aviene al acuerdo que propone González Amador, por el cual debería pagar esos 340.000 euros. La causa todavía sigue abierta, a día de hoy sigue abierta en el juzgado de instrucción número 19 por fraude fiscal. Veremos a ver si es así como lo cuentan desde la Comunidad de Madrid, pero a ver si al final, a la espera, como decimos, de ver si esto finalmente se confirma, el gobierno y el Partido Socialista lo fió todo al caso del novio de Ayuso para taparlo de Begoña Gómez y el escándalo de las mascarillas, y resulta que el escándalo les va a acabar estallando a ellos por otro lado, porque ojo que la Comisión Koldo no arranca hasta el lunes y se les acumula tarea. Hacemos una pausa, enseguida volvemos, y yo que ustedes no me perdería lo que viene a partir de ahora. El ministro Puente llamando a Bildu el Partido Progresista Democrático. Bueno, pues ahora el partido sin madurez democrática. La letra pequeña del terremoto Naturgy. ¿Qué es lo que tenía que esconder ayer la ministra de Defensa ocultando la compra de nuevo material armamentístico? Y a partir de las 9 de la noche, y con el autor de la exclusiva de las imágenes, Fernando Lázaro, que va a estar en la tertulia, madre mía, lo que les tenemos preparado de Delsi, de Ábalos y de Marlaska. Me dicen que están pendientes hasta en Manchester. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.